Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio número 8 de nuestro manual Lo que acontecerá. Ante todo le damos gracias a Dios por sus vidas y el tema de hoy es el tema que es importante también que aprendamos, que se llama ¿qué estamos acumulando en nuestra vida? Al pasar del tiempo, en nuestra manera de vivir, necesitamos saber cómo verdaderamente estamos llevando nuestra vida con respecto obviamente a nuestro Dios, al Señor, a Jesucristo. Es por eso que es importante que tengamos esa dirección correcta para que sepamos cómo estamos caminando hoy en esta vida. Oremos, démosle al Señor la gloria y pongamos todo esto en manos de Él. Señor, te damos gracias, Padre, de esta noche, bendecimos tu nombre, te glorificamos, te pedimos que tú seas quien guíe, Señor, este estudio y que a todos los que nos ven por redes sociales, pues ante todo, Señor, este estudio es para confrontación de nuestras vidas, para saber verdaderamente cómo estamos viviendo en esta tierra y si verdaderamente estamos conforme al orden tuyo o en realidad no estamos trabajando como a ti te gusta que lo hagamos. En tus manos estamos, bendecimos tu nombre, te glorificamos y te damos gracias. En el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, abran sus Biblias, por favor, amados hermanos, en Romanos 2:5. La palabra de Dios nos habla con claridad en este versículo qué es lo que pudiéramos estar acumulando. Así es que vamos adelante con el versículo de Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras, que el sinónimo de atesorar en este original es acumular, atesoras para ti mismo ira, para que el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces aquí estamos hablando claramente de que el Señor nos habla de cómo tenemos nuestro corazón y para esto necesitamos ver algunos originales de este versículo en griego para que entendamos claramente y podamos entender todas estas palabras que son importantes. Por ejemplo, pero por tu dureza. La palabra dureza en el original griego significa duro por estar seco. Y dice más adelante el original que es decir, ser terco y obstinado. Esta es una condición prácticamente en todo el mundo. El mundo se está volviendo obstinado, quiere hacer tan solo su voluntad. Y es por eso que el corazón está duro. Y sigamos adelante, eso significa que no van a querer desarrollar lo que tal vez el Señor nos diga de dirección, pero nosotros que somos hijos de Dios sabemos que no podemos tener este tipo de corazón. Y luego dice más adelante, pero por tu dureza y por tu corazón. Esta palabra corazón es cardia, el original griego, que es de donde viene la palabra de cardiología, cardiólogo. Y obviamente se identifica exactamente con nuestro corazón. Y el original nos dice que es el centro afectivo de nuestro ser, con la capacidad de elegir nuestras preferencias morales, es decir, nuestros deseos, nuestra voluntad y nuestra elección. Entonces, muchas veces por la dureza de nuestro corazón, es decir, por ser tercos y obstinados, nosotros en nuestros deseos, en nuestro corazón y nuestras voluntades y nuestras elecciones, hacen que no oigamos la voz de Dios y que hagamos lo que nosotros creemos que es lo que está bien hecho. Y dice este versículo más adelante que por tu corazón no arrepentido. Esta palabra no arrepentido significa que es incorregible, que está en contra de lo establecido de Dios. Y luego vuelve a decir, y entonces nos queda claro, atesoras para ti mismo ira. Entonces la palabra atesorar significa acumular. ¿Y qué es lo que acumulamos? El original dice un tesoro que se acumula para el día de la recompensa futura. Eso significa atesorar. Y entonces la pregunta sería, ¿qué recompensa quieres para tu vida? ¿Una recompensa buena o una recompensa mala? Y sigue más adelante en nuestro original que dice que atesoras para ti mismo ira. Y esta palabra ira significa castigo. Y para el día de la ira y de la revelación, la palabra revelación es importante conocerla porque significa descubrimiento
que se usa principalmente con respecto a la revelación de Jesucristo, es decir, la revelación, su palabra. La voluntad de Dios está escrita en la palabra, en la Biblia, y ahí en la Biblia puedes entender claramente la voluntad de Dios, qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas y cómo debemos de comportarnos. Sigue más adelante, dice que se acumula, se atesora para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí la palabra justo significa que es un juicio que se basa en el estándar de Dios, su propia justicia. Dios es justo y es por eso que Él nos pide que nosotros también seamos justos. Y este juicio condena el mal a la luz de su propia moralidad eterna. El Señor no va a permitir que haya injusticia en tu vida, que tú vivas con injusticia. El mundo sí vive injustamente muchas veces, pero tú que eres un hijo de Dios, tú que conoces de la palabra de Dios, deberás de vivir con justicia como el Señor lo es. Es por eso que vamos a ver que nuestro versículo guía nos habla de una acción y de una consecuencia. Primero estamos viendo que si atesoramos, si acumulamos, el Señor dice que no solo será por la dureza de nuestro corazón, sino añade también una consecuencia que va a acontecer si nosotros ponemos duro nuestro corazón a las cosas de Dios o que vivimos fuera del orden de lo que el Señor ha establecido, de su revelación, que es su palabra. Y dice más adelante entonces que lo que se va a acumular va a ser algo que acontecerá y será la ira de Dios. Aquí se nos muestra que aquellos que no se arrepienten de sus pecados están acumulando ira para el día del juicio. Este día se llama el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Quiero recordarles que nuestro manual se llama Lo que acontecerá. Y eso es lo que está en el futuro, este manual se denomina para lo que va a acontecer en el futuro, pero eso no significa que no está pasando hoy, porque muchísimas personas están viviendo verdaderamente fuera del orden de Dios y atesorando ira para el día de la ira. Es importante destacar que Dios es amoroso y compasivo. Eso todos los que conocemos del Señor sabemos que la esencia de Jesucristo es el amor. Pero también el Señor es justo. El Señor no puede permitir que el pecado quede impune, porque esto iría en contra de su carácter perfecto y obviamente divino. La ira de Dios es un tema difícil de entender, pero es esencial para comprender la gravedad del pecado y la necesidad del arrepentimiento. Y en los siguientes estudios que veremos en nuestro manual, Lo que acontecerá, vamos a estudiar un poquito más de lo que es la ira de Dios, que es causada siempre por la dureza del corazón, que es un tema que se menciona en varias partes de la palabra de Dios y se refiere a la resistencia y obstinación de algunas personas que están viviendo verdaderamente con un corazón duro, un corazón seco, un corazón que no quiere recibir instrucciones de parte de Dios para que verdaderamente cambie su vida. Y entonces, cuando la gente no lo hace, le cuesta mucho trabajo arrepentirse de lo que está haciendo y por medio de eso pues sigue adelante por esa dureza de corazón que les impide ver la verdad, recibir el perdón y la gracia de Dios. Es fácil, amados hermanos, caer en el error de creer que nuestros pecados no son importantes o que podemos justificarlos. Pero esta actitud solo nos lleva a acumular ira para el día de la ira, ira para el día del juicio. La dureza del corazón nos impide ver nuestra necesidad de Dios y nos aleja de la salvación. Romanos 2:5, el versículo guía que hemos tomado, es una llamada de reflexión al arrepentimiento. Nos recuerda que Dios es justo y la ira de Dios es real. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados, estamos acumulando ira para el día del juicio. Es fácil caer en la tentación de justificar nuestros pecados o de creer que no son importantes, pero la dureza del corazón nos impide ver la verdad y recibir la gracia de Dios. Miren, amados hermanos, hay gente que dice, pues yo no tengo de qué arrepentirme, yo vivo bien, no le hago mal a nadie, pero bueno, pues tiene
comete adulterio, son mentirosos, roban, son violentos, golpean a la esposa, tratan mal a los hijos y dicen, no, yo no hago nada malo, yo además, Dios es tan bueno que pues antes de que yo me muera, pues me arrepiento y ya me voy con Él. Yo te quería decir, y si tú piensas de esta manera, estás equivocado, porque nadie tiene comprado en los tiempos de vida. Hoy estamos, mañana no estamos, puedes en cualquier momento faltar, y según como tú estés viviendo o como hayas acumulado la ira para que el Señor, pues por la dureza de tu corazón, haga un justo juicio tuyo, pues sería terrible que cuando llegaras allá te dijeran, aléjate de mí porque no te conozco. Eso sería verdaderamente terrible. Necesitamos reconocer nuestra necesidad de Dios y arrepentirnos de nuestros pecados, amados hermanos. Y en lugar de acumular ira, podemos experimentar paz y perdón del Señor. Y por eso el Señor nos dice que Él es, sí, un Dios de amor, es compasivo, está esperando por nosotros para recibirnos con los brazos abiertos. Vamos a ver el Salmo 103:8 y ahí vamos a poder entender pues con mayor certeza lo que el Señor nos habla de que Él es amoroso y compasivo. El Salmo 103:8 nos dice así: misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 9 del Salmo 103. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Salmo 103:10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, imagínense si lo hiciera, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Entonces el Señor sí es compasivo, misericordioso, lento para la ira, y Él, el Señor, bendice, protege, guarda a sus hijos, si esos hijos viven conforme al orden de Dios y viven arrepentidos, siempre reconociendo que el único Dios verdadero, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que sí, efectivamente Dios quiere que todos hagamos un cambio en nuestra vida. Pero dice el Señor también en Gálatas 6:7, una palabra que es la que te va a dar la dirección correcta. No os engañéis. El mundo vive engañado. El mundo no sabe hacia dónde caminar. Y la palabra del Señor nos dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. A mí me llama mucho la atención cómo el Señor nos habla de una siembra. Dice así, porque el que siembra para su carne, en el versículo 8 de Gálatas 6, de la carne segará. O sea, todo lo que el hombre está sembrando va a darle una cosecha. Y dice aquí que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Significa que la corrupción es, quiero decir que cuando se entierra a una persona, después de X tiempo, su cuerpo es corruptible, se echa a perder, en pocas palabras, se deshace, amados hermanos. Y entonces es importante que, como dice la palabra del Señor en este versículo, mas el que siembra para el Espíritu, lo espiritual, lo que verdaderamente te va a llevar a la presencia de Dios, del Espíritu segará vida eterna. Y esto es lo que te ofrece el Señor Jesucristo, vida eterna, si tú quieres vivir conforme al orden de Él. Si tú te acercas a Jesucristo, le dices, yo quiero vivir esa vida conforme al orden tuyo, Señor, el Señor te lo va a mostrar por medio de su palabra. Y te dice que no te canses de hacer el bien. Sigue adelante, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo, dice, segaremos si no desmayamos. Entonces, este es un trabajo de perseverancia. Un hijo de Dios debe de perseverar en hacer el bien. Y que cuando tenga oportunidad que lo hagamos, que hagamos bien a todos
y mayormente dice a la familia de la fe. Esto significa que tus hermanos deberán también, tú tienes que apoyar a tus hermanos. Y hay personas que aún dicen conocer de Cristo y en lugar de pues ayudar a los que verdaderamente están con ellos, lo único que hacen es ir en contra de sus propios hermanos. Esto lo hacen aún en la carne, lo hacen inclusive hermanos que pues son hermanos naturales que nacieron en una familia, y esto es terrible. Bueno, en resumen, amados hermanos, Romanos 2:5 nos recuerda que la dureza del corazón nos aleja de Dios y nos lleva a acumular ira para el día del juicio. Y este versículo es una llamada a la reflexión y al arrepentimiento. Necesitamos reconocer nuestra necesidad de Dios y pedir perdón por nuestros pecados. Dios es amoroso, amados hermanos, y compasivo. Está esperando por nosotros para recibirnos con los brazos abiertos. Y a veces nuestro corazón es duro como una piedra, pero solo Dios lo puede transformar si nos arrepentimos de nuestra equivocada manera de vivir. Y vamos a terminar con esta hermosa promesa que está en Ezequiel 11:19. Dice la palabra del Señor así: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ezequiel 11:20, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Amados hermanos, no dejemos que la dureza nos impida nuestra necesidad de cambio, de arrepentimiento, pues el resultado será que si no lo hacemos, si queremos seguir como muchos están viviendo en esta tierra, estaremos acumulando ira, la ira de Dios en nosotros para el final de nuestras vidas. La invitación del Señor está abierta a todos, a abrir nuestro corazón, reconocer nuestros errores y permitir que la compasión de Dios entre en nuestras vidas. Si hacemos esto, en lugar de ira encontraremos la paz de Dios y su amor y su abrazo. Démosle gracias al Señor por su gran amor y su gran misericordia. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado, Señor. Bendecimos tu nombre, te glorificamos y te damos gracias, Padre, por lo que nos has enseñado. Nosotros no queremos acumular ira para el día de la ira, sino queremos, Señor, conocer tu revelación, tu palabra, para crecer, cambiar verdaderamente y seguir haciendo tu preciosa y divina voluntad. Gracias te damos hoy en esta noche, Señor, por tu amor y por tu gran misericordia. Seguimos adelante confiados en que tú nos guardarás en completa paz a todos aquellos que en ti perseveramos, porque en ti hemos confiado. Te damos gracias en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Y si tú que estás viéndonos por las redes sociales, te gustaría recibir a Cristo en tu corazón y no estar acumulando ira para la ira de Dios al final de los tiempos y al final de tu tiempo, inclusive, yo te invito a que hoy recibas a Cristo en tu corazón. Tú tienes que hacer una decisión por Cristo, porque los tiempos son malos, los tiempos son peligrosos. Estamos viviendo tiempos bastante difíciles en esta tierra. Yo te invito a que le hagas una declaración de fe al único Dios verdadero, a nuestro Señor Jesucristo. Dile de esta manera, decláralo con tu boca, cierra tus ojos, baja tu cabeza y dile: Señor, me arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón por todo lo malo que he hecho, yo quiero conocerte, quiero saber, Padre, más de ti. Yo sé que tal vez pues he cometido errores, he estado pues acumulando ira para ese día, Señor, que tú me muestras en tu palabra, y yo no quiero esto, quiero reconocer que yo me arrepiento de mis pecados y que quiero vivir conforme al orden tuyo. Te pido, Señor, que entres en mi corazón. Yo reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi único y seguro Salvador. Reconozco que Él murió en la cruz, pero que Él resucitó al tercer día y Él está sentado a la derecha de ti, Padre. Él es el quien me va a justificar delante de ti. Gracias, Señor. Bautízame con tu Espíritu Santo, fortaléceme y dame dirección
para poder seguir adelante conforme a tu voluntad, a la revelación de tu palabra. Te doy gracias en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, le doy gracias al Señor por sus vidas. Si Dios lo permite, el próximo lunes nos estaremos viendo. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de cada uno de ustedes misericordia. Alce sobre cada uno de ustedes su rostro y ponga en cada uno de ustedes paz. Que el Señor los bendiga.